Empiecen nomás porque estamos... Ya. Bueno, yo hoy día les voy a hablar sobre glándulas y hormonas y su papel biológico. Bueno, los objetivos de la clase para el día son conocer las principales glándulas y hormonas, diferenciar los diferentes tipos de glándulas y hormonas, relacionar órganos endocrinos con las hormonas correspondientes y sus respectivas funciones, comprender los mecanismos de regulación hormonal que utiliza el organismo para mantener una variable dentro de los niveles compatibles con la vida. Bueno, el sistema endocrino, como todos sabemos, todos los organismos vamos cambiando, ¿cierto? A medida que vamos creciendo, vamos cambiando y los cambios son bastante notorios, ¿cierto? Bueno, estos cambios son al responder a algún estímulo, al crecer y al desarrollar. Estos cambios pueden responder a una serie de variables, entre ellas genéticas y ambientales. ¿Quiénes son los que regulan estos cambios? Los que regulan estos cambios son el sistema endocrino y el sistema nervioso. ¿Para qué regulan estos cambios? Para mantener un equilibrio con nuestro propio organismo. O sea, una homeostasis. Bueno, primero que nada, ¿qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es un conjunto de órganos que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas funciones del cuerpo. ¿Cuál es la función del sistema endocrino? Bueno, primero les voy a explicar la imagen que tengo acá. Esto fue un experimento que hizo un científico alemán. ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron un gallo, todavía en estado en etapa juvenil, le extrajeron los testículos y lo dejaron crecer. Se dieron cuenta que el gallo, después de un tiempo, no cambió la apariencia de gallo normal, sino que más parecía una gallina. No tuvo una gran diferencia. ¿Por qué? Porque faltaban las hormonas masculinas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron después para probar si es que era cierto o no? Le inyectaron al mismo gallo, al que le habían sacado los testículos, un macerado testicular, donde también iban tejidos para poder formar las hormonas. Y lo que se vio fue el cambio de estilo gallina a un gallo normal, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que regula el sistema endocrino? El crecimiento y el desarrollo, como lo vimos acá, que a pesar de que el gallo creció, no se desarrolló normalmente. La reproducción, obviamente el gallito al no tener testículos no podía reproducirse, actúa sobre el estrés. Por ahí estuve leyendo y aparecía un artículo bien interesante sobre la risa, que decía que un niño normalmente ríe 400 veces al día. En cambio, un adulto, menos de 50 veces al día. Y la risa libera muchos tipos de hormonas diferentes que son para mantenerse alerta, para relajar los músculos del cuerpo. Y bueno, sería bueno reírse un poquito más normalmente. También mantiene el equilibrio hídrico y regula el equilibrio del organismo, como lo dije al principio, la homeostasis. Bien. En los animales, el control químico es regulado por varias glándulas ubicadas en todo el cuerpo. Más adelante les voy a colocar una imagen donde aparecen las glándulas que segregan las hormonas en nuestro organismo, en el organismo humano. Bueno, ¿y qué son las glándulas? Las glándulas son órganos o tejidos. Son órganos o tejidos que están compuestos o formados por células, y estas células son las que secretan sustancias. Estas sustancias luego van a viajar a través del torrente sanguíneo hacia otros órganos o tejidos para efectuar
una cierta señal que va a generar una respuesta. Todo esto funciona junto con el sistema nervioso. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando y de repente nos sale un perro a ladrar, lo primero que nosotros hacemos es asustarnos y corrernos automáticamente. Eso está dirigido por una liberación de hormonas que genera un cambio en nuestro organismo y hace que nosotros estemos más alertas y más rápidos a reaccionar ante cualquier estímulo externo. Bueno, existen dos tipos de glándulas, las glándulas endocrinas y las exocrinas. Aquí tengo las dos imágenes de la glándula exocrina y la glándula endocrina. ¿Cuáles son las diferencias de ellas dos? Bueno, las glándulas endocrinas son las que liberan las sustancias, que en este caso son las hormonas, hacia el torrente sanguíneo, viajan por el cuerpo, puede ser a un lugar cercano o a un lugar muy lejano donde se liberaron y generan un cambio en el organismo, ¿cierto? En cambio, las glándulas exocrinas se liberan por secreciones sobre la superficie. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas. Cuando hace calor o cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestro cuerpo se empieza a humedecer, ¿cierto? Estas glándulas exocrinas, a diferencia de las endocrinas, no son hormonales, no liberan hormonas. O sea, liberan una cantidad, pero es menor de hormonas que las endocrinas. Por ejemplo, las glándulas salivales también. Libera a la superficie externa de los tejidos cutáneos, la mucosa del estómago y el revestimiento de los conductos pancreáticos. Si vemos aquí, esta es una glándula sudorípara. Aquí está el epitelio, que lo vemos aquí encima, que sería la piel de nosotros. Aquí hay un poro por donde sale la secreción, y aquí están las células epiteliales glandulares. Esta es la célula sudorípara que empieza a secretar la sustancia para poder enfriar el cuerpo en este caso, ¿ya? Y por acá tenemos la glándula endocrina. ¿Se ve bien de atrás o no? Sí. ¿Se alcanza a ver? Ya. Aquí están las glándulas que están liberando, las células epiteliales glandulares, que están liberando hormonas que llegan al torrente sanguíneo y viajan a través del cuerpo hacia otro órgano para efectuar la respuesta, para generar una respuesta. Bueno, aquí Profesora, una pregunta. Sí. Entonces, ¿solamente las glándulas endocrinas producen hormonas? No. Es que las glándulas exocrinas no son hormonales. O sea, liberan una cantidad de hormonas, pero es mínima en comparación con las endocrinas que liberan una mayor cantidad de hormonas. ¿Ya? Aquí tenemos las glándulas del ser humano, ¿cierto? Que son varias, como las podemos ver. Está la glándula pineal, el hipotálamo, la pituitaria, paratiroides, la tiroides, el timo. Más adelante voy a ponerles un cuadro donde aparecen todas las especificaciones de las glándulas. Las células estomacales especializadas, glándula suprarrenal, páncreas, recubrimiento del intestino delgado, placenta durante el embarazo, ovarios y testículos. Estas serían las únicas que se diferencian entre hombres y mujeres. Para la mujer sería la placenta y los ovarios, y para el hombre los testículos. Bueno, esta es la tabla que se las voy a dejar. Destaqué la parte más importante, o sea, lo que nos interesa a nosotros ver, porque son muchas las glándulas endocrinas y muchas las hormonas, pero no nos interesa aprendernos todas las glándulas y todas las hormonas que hay en nuestro organismo. Aquí hay algunas, todas las que aparecían en la imagen están detalladas con la glándula endocrina, la hormona, el tejido blanco es el tejido al cual ellas van a actuar y el efecto que ellas quieren que van a causar en nuestro cuerpo. Aquí está la tiroides y la paratiroides, lo mismo. El timo, células estomacales, recubrimiento del intestino delgado y placenta. Y por último, los que nos interesan más a nosotros sería el páncreas. El páncreas
las que segregan las hormonas son los islotes de Langerhans, ¿ya? El páncreas, ¿qué es lo que libera? La insulina y el glucagón. El tejido blanco al cual van a actuar es especialmente en el hígado y también en el hígado y tejido adiposo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el páncreas en este caso? Regula la cantidad de azúcar que está circulando en la sangre. Entonces mantiene un nivel necesario para que el cuerpo funcione bien, ¿ya? La glándula suprarrenal, que genera adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas que nos mantienen como atentos a lo que está pasando en nuestro alrededor. Y aquí hay otras más, la glucocorticoides, testosterona, en el caso de los hombres, ovarios, estrógenos, progesterona, y testículos, testosterona y la inhibina, ¿ya? Bueno, ahora, ¿qué son las hormonas? Porque hace rato les estoy hablando de las hormonas y tenemos que saber qué es lo que son. Bueno, una hormona es una sustancia producida en una parte del organismo, en una glándula, ¿cierto? Como la vimos anteriormente en la imagen. Y que es llevada esta hormona a algún lugar del cuerpo, donde estimula uno o varios tejidos. Y por lo tanto varía su actividad. Ahora, al liberarse una hormona, no significa que va a llegar a algún tejido y va a actuar en cualquier tejido del organismo. La hormona siempre va a llegar a una glándula, a una célula blanco o diana, que es la célula que está, de cierta manera, esperando a que llegue esta hormona para poder actuar sobre un tejido, ¿ya? Más adelante se lo voy a explicar. Bueno, y aquí les puse una imagen de una hormona. Esta es otra imagen donde aparece una célula endocrina liberando la hormona, la sustancia, que viaja a través del torrente sanguíneo y llega a la célula blanco. Bueno, ¿y cómo actúan las hormonas en el organismo? Acá también les puse otra imagen de una célula, llega la hormona, entra a la célula, porque hay dos tipos de hormonas, más adelante se las voy a explicar, que unas solamente actúan por las células blanco, tienen receptores de membrana, y captan la hormona para poder generar la respuesta. Y en otros casos, la hormona es liposoluble, por lo tanto puede entrar a la célula y generar el cambio en el tejido. Bueno, una hormona es liberada desde su fuente sería la glándula, y circula por el organismo. Pero solo algunas células específicas responden, como les decía recién, que son las células blanco, que poseen un receptor adecuado. Ya. En los animales, nosotros somos animales también, se clasifican cuatro grupos según su estructura química y mecanismos de acción. Una serían los péptidos, los esteroides, derivados de aminoácidos y derivados de ácidos grasos modificados. A ver si lo pueden explicar. Bueno, antes que nada, esta es otra imagen de una célula endocrina que está liberando. Se ve de atrás, ¿cierto? Esto sí se ve. Está liberando una sustancia, una hormona, al torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo lo lleva a través del organismo hacia la célula blanco, donde ella quiere llegar, donde necesitamos que llegue la señal. En este caso, la célula blanco tiene receptores de membrana, se acopla a los receptores de membrana la hormona y genera el cambio en el tejido. Ya, aquí están las hormonas proteicas. Clasificación de las hormonas. Las hormonas proteicas no entran a la célula blanco, como les decía recién. Los receptores son de proteínas en la membrana plasmática, como la que recién vimos en la imagen anterior, ¿cierto? Aquí tenemos una proteica. Las hormonas esteroidales entran a la célula blanco por ser liposolubles. Los receptores son proteínas intracelulares. Ejemplos de ellas son la cortisona, el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Y otras también, que son las derivadas de aminoácidos como la adrenalina y la tiroxina, derivadas de ácidos grasos, las prostaglandinas.
Bueno, hay otra forma de clasificar también las hormonas, que son las hormonas tróficas y las no tróficas, ¿ya? Las hormonas tróficas, ¿qué es lo que hacen? Ya, una glándula libera la hormona y esta hormona viaja a través del organismo y llega a otra glándula para estimularla y generar una respuesta. Por ejemplo, en este caso tenemos la tirotropamina, ¿ya? Que la segrega la primera hormona. Esta hormona va a viajar por el torrente y va a llegar a la tiroides, que se encuentra en esta parte del cuerpo, como en el cuello. Y la tiroides va a generar otra hormona para generar otra respuesta. Tenemos también las hormonas no tróficas, que son las que actúan directamente sobre las células blanco, como por ejemplo la PRL, que es la prolactina. ¿Ustedes saben lo que hace la prolactina? Sí, es la que genera la leche en el momento, en la lactancia, en la lactancia materna. Bueno, entonces, se ve un poquito pesado esto, pero no es tanto. Bien. ¿Cómo funcionan las hormonas? Son segregadas por una glándula, ¿cierto? Las glándulas segregan una hormona que viaja por el torrente sanguíneo, llega a las células blanco, genera un cambio en el tejido que varía la actividad de esta. ¿Ya? La relación entre los sistemas nervioso y endocrino están estrechamente ligados. Con algunas de las señales son compartidas por ambos sistemas. Estos desempeñan la mayoría de las funciones del organismo, tendiendo a mantener el equilibrio del medio interno, o la homeostasis. Sin embargo, encontramos algunas diferencias, por ejemplo, la velocidad de respuesta más lenta, pero más duradera en el sistema endocrino. Y en el sistema nervioso utiliza neurotransmisores para transmitir el mensaje. En cambio, en el sistema endocrino utiliza solamente las hormonas. Bueno, la retroalimentación negativa es una de las formas de mantener la cantidad de hormonas en el organismo. Por ejemplo, nosotros para mantener nuestra temperatura corporal normal, vamos a hacer un gráfico. Ya. A través del día, en el tiempo acá, y temperaturas. Temperatura en grados Celsius. ¿Ya? Vamos a decir que aquí están los 37 grados Celsius, que son los que más o menos nosotros tenemos que mantener en nuestro cuerpo para funcionar bien durante el día. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros no mantenemos la temperatura en el día de esta manera, lineal. Nosotros no estamos todo el día con 37 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para poder mantener la temperatura, lo que hace el cuerpo es liberar una hormona que va variando la temperatura durante el día, que puede ser entre los 36 y los 37,5 más o menos. Entonces, ¿qué pasa? La hormona baja, la concentración de la hormona, entonces, ¿qué hace el cuerpo? La libera y libera la hormona y comienza a subir la temperatura. Llega un punto en el que ya hay una cantidad suficiente de hormonas circulando por el organismo y la temperatura ya llegó al máximo con el que trabaja bien el cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Detiene la producción de la hormona o la reduce. Entonces la temperatura comienza a bajar. Y así es constantemente, o sea, así va sucediendo a lo largo del día, el día y la noche. Se va manteniendo más o menos estable la temperatura del cuerpo, ¿ya? Esa es la retroalimentación negativa. Va liberando y deteniendo la liberación de la hormona para mantener más o menos en el caso de la temperatura, una temperatura estable en el cuerpo. Y la retroalimentación positiva, a diferencia de la negativa, es cuando hay muy pocos ejemplos de retroalimentación positiva. Bien. Es cuando el organismo comienza la liberación de una hormona para generar una respuesta. En el caso de nosotros podría ser cuando las mujeres estamos embarazadas y vamos a tener a nuestro hijo. ¿Qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que pasa? Que el cuerpo comienza a liberar una hormona, en este caso es la progesterona, ¿y qué es lo que hace? Cada vez va aumentando más la cantidad de progesterona en el cuerpo y va provocando contracciones en el útero para poder en algún momento dar a luz a la guagüita. En este caso, no se regula la cantidad de hormona que hay en el cuerpo, sino que se sigue aumentando hasta que llega un momento en que ya el organismo, claro, como dice Juan Carlos, explota. Ya no necesita más la hormona porque ya se produjo la acción que se necesitaba, que en este caso es el parto. Bueno, y para finalizar, yo les quiero hacer algunas preguntas sobre lo que tratamos hoy día. Primero que nada, ¿qué es el sistema endocrino? ¿Quién me quiere responder? Más fuerte, Igor. Es un sistema de transporte de estímulos. ¿Ya? ¿Quién más quiere decir algo? Juan Carlos. La Evelyn me estaba comentando que algo así. La Evelyn. Me estaba comentando. Ya, Evelyn. ¿No quiere comentar nada? Ya. Bueno. El sistema endocrino, como lo dijimos anteriormente, es el conjunto de órganos que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas funciones del cuerpo. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Cuál es la función del sistema endocrino? Si no, voy a empezar a preguntar. Estimula la... Cuando algo desarrolla. Regular. ¿Cómo? Sirve para regular el peso, el crecimiento y varias funciones del organismo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más? Ya. Lo que hace es regular el crecimiento y desarrollo, como dijo Tomás y Juan Carlos. La reproducción actúa sobre el estrés, como les dije hace un rato, que el reír provoca una baja en el estrés, el equilibrio hídrico y regular el equilibrio del organismo, o sea, la homeostasis, mantener el organismo en condiciones favorables. ¿Qué son las hormonas? ¿Cómo? Más fuerte. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué se dice? ¿Tú sabes? Ya, Marcos quiere... El público está pidiendo que Marcos responda. El guía de él dijo más o menos. Ya, son mensajeros químicos. Sí. Una hormona es una sustancia producida por una parte del organismo y que la sangre lleva a otra región, ¿cierto? Donde estimula uno o varios tejidos y por lo tanto varía su actividad. O sea, como dijo Evelyn, son mensajeros químicos que ¿qué es lo que hacen? Variar la actividad de un tejido u órgano del cuerpo. Ya. ¿Cuál es la función de las hormonas? Ya lo dije yo mismo. ¿Cuál es la función de las hormonas? Recién lo dije. Variar los tejidos del cuerpo. Generar una respuesta, ¿cierto? Y por último, ¿qué son las células blanco? De uno. Ya, como dijo usted, la que estaba esperando la hormona para generar una respuesta. Ya. O sea, sobre la captura. ¿No? Exactamente. Eso es. Son las células blancas son las células receptoras o células efectoras. Estas células poseen receptores específicos para las hormonas en su superficie o en el interior de ellas. Bueno, esa sería la presentación. Chao,